Dios me les bendiga. Un gusto saludarles a esta clase de consejería pastoral. Somos Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha y estamos en esta ocasión en una entrega más de el segundo periodo que corresponde para consejería pastoral. Por lo tanto, la clase se llama Consejería Pastoral 2. En la clase anterior estuvimos viendo como un apoyo a la temática que ya tenemos en nuestro libro principal, El ciclo de vida humana. Vamos a retroceder, qué es lo que hemos estado viendo en las 2 semanas anteriores. Vamos a ver, hemos estado hablando sobre el matrimonio y sobre algunas otras dificultades que se encuentran en la consejería cristiana o en la consejería pastoral. Recuerde que el consejero pastoral tiene como herramienta principal la palabra de Dios. Es el fundamento del consejero cristiano, es la palabra de Dios. Hablábamos en una de las sesiones que hay dos corrientes en la consejería, genérica, general, y eso incluye a la consejería pastoral, consejeros directivos y consejeros no directivos. ¿Cuáles son los consejeros no directivos? Aquellos que quieren que se cumpla al pie de la letra los consejos que se dan. Que no es que hay que salir ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál es el problema de ese tipo de consejeros? Generalmente en la consejería pastoral se da mucho la consejería directiva. Pensar de que el aconsejado, al ser oveja, al ser miembro de la iglesia, debe de cumplir al pie de la letra. Y si no le cumple, le irá mal. Y si le irá mal, eso significa que está en desobediencia. ¿Cuál es el problema de esa consejería directiva? Que nosotros no le damos oportunidad de crecimiento, de tomar decisiones a las personas. Está la otra corriente de consejería no directiva, se entregan herramientas para que el aconsejado tome sus propias decisiones. Y uno debe aprender a desinvolucrarse en algunos momentos del aconsejado para darle crecimiento. ¿Cuál es la bondad de la consejería no directiva? Que la persona crece, que la persona se desarrolla y se hace independiente. No está sujeta siempre a un consejo. Claro, siempre va a haber asesoría que es diferente que consejería. Usted debe de tomar la decisión a cuál de las dos corrientes va a pertenecer. Pertenecer a la directiva y estar siempre ahí, pero no permitir que el aconsejado crezca, o a la consejería no directiva y darle las herramientas para que el aconsejado crezca y deje de depender de usted como consejero. ¿Le molesta que la oveja deje de depender de usted en consejería? No le debería de molestar, le debería de alegrar, porque eso habla del crecimiento del aconsejado y ese mismo aconsejado le puede servir después para instruir a otros. Hablábamos algo sobre la vida matrimonial en la consejería, que es uno de los problemas más comunes, pero vamos a dejarlo como un recuerdo de lo que hablamos. También vimos esto y lo vamos a dejar como un recuerdo de lo que hablamos. También vimos los fundamentos en el matrimonio y encontramos que la palabra de Dios es el mayor fundamento. Entonces, para convertirnos en consejeros cristianos, debemos entender de que debemos pasar horas leyendo, horas estudiando para formar personas y orando, pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría, porque dentro de la consejería cristiana incluye consejos matrimoniales y debemos de capacitar a las personas para que aprendan a construir su hogar. Y el libro de Nehemías encontramos ahí algunas herramientas para construcción
y algunos desafíos, herramientas para construcción y algunos desafíos en la construcción. Espero que ustedes hayan recordado lo que vimos. Eh, con relación al matrimonio, vimos las 4 columnas del matrimonio: comunicación, intimidad, finanzas y familia. Eso lo estuvimos viendo en reuniones anteriores y vimos el poder de la comunicación, cómo poder comunicarnos. Pero en la clase anterior hablábamos sobre un detalle muy importante, ya relacionado con la consejería general: comprender los ciclos de vida humanos, los ciclos de vida que son tan importantes. Eh, Cuando estábamos niños, en las clases de primaria nos dijeron que las plantas son seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. A eso se le llama ciclo de vida. Y todo ser viviente, sea planta, sea animal, sea persona, tiene un ciclo de vida. Con respecto a la consejería cristiana, debemos entender los ciclos de vida de las personas, porque cada ciclo de vida enmarca condiciones diferentes, biológicas, psicológicas, emocionales y en todas las demás áreas, espirituales. No nos va a tocar aconsejar a un niño de 1 año, ¿verdad? De 6 meses, pero nos va a tocar aconsejar a la madre que cuida a ese niño. Entonces debemos de saber nosotros cuáles son las características de un bebé, de un niño, de un adolescente. Sí, nos va a tocar aconsejar niños, nos va a tocar aconsejar adolescentes y debemos de estar preparados conociendo las circunstancias de vida de esa persona: cómo es emocionalmente, cómo es espiritualmente, cómo es cognitivamente. Por lo tanto, debemos de comprender esas circunstancias. Debemos saber biológicamente si es hombre o mujer, a qué género, a qué sexo pertenece. Entonces, poder identificar esas etapas, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, en la juventud, cómo se comportan. Si vamos a aconsejar a un padre que está tratando con adolescentes, debemos de saber. Si vamos a aconsejar directamente al adolescente, debemos de saber. ¿Y qué pasa con los adultos que están buscando, que ya tienen la edad de casarse y necesitan un consejo matrimonial? ¿O cómo hacemos con los ancianos, los adultos mayores que están en la tercera o cuarta edad y ya están experimentando el nido vacío? Debe saber usted qué es nido vacío para explicar al que está viviendo situaciones sobre el nido vacío cómo poder sobreponerse. Por lo tanto, el ciclo de vida es muy importante. Vimos sobre la definición del ciclo vital, las etapas del ciclo vital y cómo aplicarlo en la consejería. Vamos a obviar todo eso, ya lo vimos. Eh, esta Este cuadro comparativo lo hicimos en la clase, usted se va a recordar, el ciclo vital en la Biblia. Casi todo lo desarrollamos con David, a excepción de un personaje aquí, Samuel. De ahí todo lo vimos con relación a David. Vamos a continuar. Ahora vamos a otro tema en nuestra clase que vamos a tomarle mucha atención. Veremos entonces temas concernientes a lo general de la consejería, a lo general de la consejería cristiana. Vamos a ir a tres etapas de la consejería. Tres etapas. Primera etapa: como consejeros cristianos debemos tener un encuentro con el aconsejado. Segunda etapa, en la etapa de vinculación. Y la tercera etapa, la etapa de la desvinculación.
Nosotros como consejeros debemos de saber cuándo apartarnos del aconsejado, hasta cuándo llegó nuestra función en la consejería, cuándo tenemos que hacernos a un lado. Así que es muy importante hacernos a un lado. Durante este tiempo, en la etapa del encuentro, durante este tiempo es cuando el consejero pastoral y el asesorado establecen una conexión inicial. ¿Cómo hacer para establecer esa conexión individual? Donde debe de haber empatía, donde debe haber respeto. Y la segunda etapa de la vinculación, cómo hacer que el aconsejado pueda desahogarse, ¿verdad? Es el establecimiento de una alianza de trabajo más profunda. Y es también donde el trabajo ocurre en verdad, en la etapa de vinculación. La etapa de encuentro es una etapa previa y la etapa de vinculación es la etapa final donde nosotros nos hacemos a un lado. Entonces, el marco de la consejería se establece en la etapa de la vinculación. Es el establecimiento de una alianza de trabajo más profunda y es también donde el trabajo ocurre en verdad en la etapa de vinculación. La etapa de vinculación, aquí es donde está terminado la consejería. El problema ya tal vez no se le dio solución, pero ya se puso todo bajo el tapete. Aquí es donde está terminado la consejería particular sobre el problema personal particular, pero aún más importante, se prepara el impulso para avanzar que ocurrirá una vez terminada esta consejería sobre este problema. Entonces, poner todo en el tapete para saber hasta aquí llegué yo y ahora continúa usted. Si nosotros podemos hacer que esto ocurra de la manera correcta, vamos a alcanzar buenos niveles. Con relación a lo que hemos estado hablando, vamos a ver en el material. Recuerda, usted está trabajando con este material de consejería pastoral y el material nos habla sobre consejería pastoral estratégica. Espero que en esta altura de la clase usted ya haya tenido una vinculación con este material que es tan importante. Vamos a revisar esta consejería pastoral estratégica. ¿Y qué tenemos ahí? Vemos las tres etapas de las cuales estamos hablando. ¿Cuáles son esas tres etapas? Y hay algunos vistazos de esa primera etapa. Este es un vistazo general, genérico, que nos habla de la etapa del encuentro, la etapa de la vinculación de la que estamos hablando y la etapa de la desvinculación. Esto era lo que teníamos escrito en la presentación de PowerPoint. En esta primera etapa tenemos la etapa del encuentro. Durante ese tiempo es cuando el consejero pastoral y el asesorado establecen una conexión individual. Y así sucesivamente hemos leído las otras etapas. Ahora vamos a ver que esas etapas se hacen en algunas sesiones. El material nos habla de 5 sesiones. Vamos a ver más abajo el segundo vistazo, subsesiones de esas tres etapas. En la etapa del encuentro, ¿qué debe de haber en la etapa del encuentro? Unión y fijación de límites. Es muy necesario encontrar este equilibrio entre la unión y la fijación de límites. Siempre se establecen límites, porque nosotros necesitamos ayudar a marcar límites que van a guiar todo lo demás que hagamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Explorando las preocupaciones centrales e historias relevantes. Siempre hay un tema central. La mayoría de veces nosotros nos vamos por temas secundarios. Establezca
en esa etapa del encuentro, ¿cuál es el tema más importante? Y elabore un diagnóstico pastoral. Eso usted lo debe de manejar para usted. ¿Qué es el problema? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Por qué comenzó el problema? Ese es un diagnóstico. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? ¿En qué consiste el problema? ¿Cuándo comenzó el problema? ¿Por qué comenzó el problema? ¿Quiénes están involucrados en el problema? A eso se le llama un diagnóstico pastoral. Lograr un enfoque de mutuo acuerdo. Saber hasta dónde van a ir. El mutuo acuerdo tiene que ver también con los límites. ¿Se acuerda que había una etapa de encuentro? Ahora la etapa de vinculación. Pasemos a la segunda etapa. Esta etapa de vinculación. Necesitamos saber que hay tres cosas vitales que guían la etapa de vinculación. Y es muy importante aplicarlas en la secuencia correcta. La secuencia, de hecho, es opuesta al autopiloto y a lo que más sucede con la consejería pastoral. ¿Cuáles son esas tres etapas? Exploración de cuestiones afectivas. Siempre las emociones son muy importantes en la solución de conflictos. Siempre identificar cuáles son las emociones, las cuestiones, explorar las cuestiones afectivas, está hablando de las emociones. ¿Cuáles son esas emociones? Tristeza. ¿Qué emociones podemos encontrar? Tristeza, ¿te acuerdas la película, verdad? Ansiedad, miedo, preocupación. Esos son emociones. ¿Cómo poder solucionar esas emociones? La parte cognitiva. ¿Qué vamos a ver de la parte cognitiva? La parte cognitiva se está refiriendo a la inteligencia intelectual. Inte, eh, la memoria. Todas esas cosas tienen que ver con la parte cognitiva. El razonamiento es muy importante, la inteligencia, lo intelectual, la memoria, el razonamiento. ¿Cómo razona el aconsejado hacia esa circunstancia? La parte conductual, cómo reacciona, ¿qué es la parte conductual? Cómo las emociones y el razonamiento se unifican para mostrar su conducta. Se aparta, se aísla, es agresivo. Todas estas situaciones se van a desarrollar en toda esta etapa. La tercera etapa, más ampliada, el segundo vistazo, la desvinculación. Cuando usted ya esté finalizando el problema, tiene que ver los avances que hemos encontrado y qué problemas pendientes hay que resolver. En este punto ayudará a hacer un resumen. Evaluaremos el progreso, valoramos lo que ya ha sucedido, pero también lo que falta entender, qué inquietudes quedan ahí en el tapete, inquietudes latentes, y cómo programar para atenderlas posteriormente. Si es natural, esto es muy necesario, es natural seguir con este punto. Es necesario, a veces nosotros nos vamos, cuando no entendemos que hay que desvincularnos, vamos en mi país, en Honduras, cuando un vehículo queda atascado en el lodo y está patinando, decimos la llanta moviéndose y no sale, decimos que está atollado. En algunas ocasiones las personas no tienen el deseo de salir de un problema, porque ese problema se ha convertido en una fijación. Y si nosotros no sabemos desvincularnos, igual nosotros vamos a estar atollados en el mismo problema, dando vueltas como Israel, 40 años en el desierto. Hay que aprender a dejar ir, a soltar y a saber que no siempre nosotros vamos a hacer
la persona indicada para solucionar algunos problemas. Y en algunos casos se puede dar porque el aconsejado ya se fijó a esa circunstancia y voluntariamente no quiere salir. Encontrar una nueva luz. Si no podemos encontrar una nueva luz y vemos que ya no es solucionable de nuestra parte, hay que aprender a abandonarla. Hay que aprender a abandonarla. Y saber cuándo termina la consejería. Vaya, aquí usted tiene una tarea para ampliar cómo hallar una solución bíblica y usted tiene que hacer también esta tarea. Posteriormente vamos a, la, a ampliar todo esto, lo que aquí vea. Solo le voy a dar un vistazo más sobre esto que usted tiene que leerlo. Lea esto, es muy importante. Mire, ¿qué se debe hacer en la etapa del encuentro? Empatía, respeto y autenticidad. ¿Qué significa? Usted ya sabe que empatía es ponerse en el lugar de la persona, sentir lo que ella siente. Respeto, mantener los límites. La confianza que usted tenga con su aconsejado no le debe a usted llevar a perder el respeto. Siempre mantenga el respeto. Si usted sabe que necesita una pequeña broma para romper el hielo, debe saber hasta dónde debe llegar. Autenticidad. Sea usted. Probablemente el aconsejado no sea él. Probablemente el aconsejado esconda su verdadero carácter, su verdadera intención y quiera hacerse ver como la víctima. No le vamos a pedir autenticidad al aconsejado, pero en muchos casos no la vamos a tener. ¿Comprende? Vamos a pedirle autenticidad al aconsejado, pero no siempre la vamos a tener. Pero nosotros sí debemos, nosotros sí debemos ser auténticos, a pesar de que el aconsejado no lo sea. Entonces, hay etapas, hay condiciones que debemos establecer. La empatía, entender el dolor de la persona, el respeto y la autenticidad. Hay que hacer la diferencia entre empatía y simpatía. Cuando hablamos de empatía pensamos en una forma de ser, no es sobre lo que hago, es la perfección, es la percepción de que hay de mí como consejero en un entorno relacional. La empatía es comprender el problema. Hay una diferencia entre la empatía y la simpatía. La empatía no significa que yo me voy a involucrar emocionalmente con el problema. El problema no es mío, recuerden. ¿Cuál es el gran problema del consejero? Que hace suyo los problemas de los demás. Entonces viene una etapa de estrés. Los problemas que usted está escuchando no son sus problemas. La empatía no significa que yo me voy a involucrar, que voy a hacer mío los problemas, porque si no, siempre va a estar usted con una carga en la espalda y a usted se le va, las condiciones emocionales del aconsejado se le van a trasladar a usted, usted va a sentir ansiedad, se va a despertar a medianoche, no se involucre más allá. La empatía no significa involucramiento. Respetar, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. Autenticidad, ya lo habíamos hablado. Mire qué importantes son estos aspectos para que aprendamos a tomar decisiones correctas. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Equilibrio entre el problema y la persona. Equilibrio entre el presente y el pasado. No juzguemos a las personas por su pasado. Imagínense que alguien le da consejos de que en el pasado fue
infiel a su pareja y usted ya tiene ese sesgo para tratarle mal, ella ya es una hija de Dios, se ha reconciliado, probablemente el esposo no se dio cuenta, pero vamos a obligar nosotros a que le cuente lo que hizo hace 5 años, 10 años. Hay que tener nosotros equilibrio entre el presente y el pasado. Vamos a ver qué nos dice el material sobre este aspecto. También implica un equilibrio entre el presente y el pasado. No se trata de excluir todo lo relacionado con el pasado, pero no debemos involucrarnos tanto en el pasado, en especial en la primera sesión, que no podemos estar en el presente y abordar las necesidades que son presentes. El presente, no es una consejería del psicoanálisis, usted no está haciendo psicoanálisis. El psicoanálisis, de hecho, ya ha quedado descartado por la psicología actual, ¿verdad? Aunque hay muchas iglesias, sin darse cuenta, muchos pastores, ministros de Dios, están desarrollando psicoanálisis creyendo que es algo espiritual. Pero ese es otro segmento. Equilibrio entre el presente y el pasado. Y recuerde, elabore un diagnóstico pastoral. Ya habíamos hablado sobre esto. Y esto es lo más importante, la conciencia de Dios. El aconsejado debe de tener una conciencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué, qué, cuál es el papel de Dios? ¿Cuál es el papel de Dios? Así primero, vamos a leer lo que dice el material. ¿Qué debe buscarse al interactuar? Y no es solo repasando una lista haciendo preguntas, sino hay puntos a tener en mente que vamos a ir respondiendo conforme avanza la conversación y relación. Debemos identificar qué percepción de Dios tiene la persona. Esto es sublime. Óigame bien, amado consejero, esto es sublime. No se puede introducirse en una situación si usted no sabe qué identificado está con Dios esa persona. Si es hijo de Dios, si ya nació de nuevo, si tiene una relación íntima o no con su creador. ¿Cuál es la actitud de esa persona hacia Dios? Si Dios ocupa un lugar en esa persona, usted avanzó como consejero. Si Dios no ocupa un lugar en esa persona, recuerde que usted está haciendo una consejería pastoral bíblica, cristiana. No puede aconsejar pastoralmente a alguien que no tiene que ver nada con Dios. Por lo tanto, usted sabe qué límites debe llegar. Si la persona ya es cristiana, si la persona es hija de Dios. Ahora, si la persona es hija de Dios y es una persona casada y su cónyuge no, usted debe de entender que tratará al cónyuge conocedor de Dios, hijo de Dios, diferente al que no lo es. Lo mismo con hijos, lo mismo con cualquier otra situación. Aceptación de la gracia de Dios. Dios es soberano y Dios tiene el control absoluto. Y hay otra serie de circunstancias. ¿Qué otras cosas debe usted entender? Es la ética, el concepto de ética. De hecho, hay una clase, 2 clases en el pensum de esta carrera que habla sobre el punto. Y así sucesivamente. Vemos cómo avanza. Voy a compartir otro aspecto. Voy a llegarlo hasta abajo. Vamos a llegar esto hasta abajo. Usted debe de leer esto. En las próximas 2 entregas, creo que nos toca 2 entregas. Vamos a ver específicamente sobre lo que le voy a mostrar ahora, en este momento. Vamos a ver lo que le voy a mostrar en este momento. ¿Qué le voy a mostrar? Los 10 grandes problemas en la consejería pastoral. Problemas matrimoniales y divorcio. Esto lo vamos a obviar un poco porque en lo que hemos estado viendo solo lo vamos a enlistar
preocupaciones, ansiedad y temor, depresión, adicciones, problemas sexuales, ira y hostilidad, problemas con los hijos, aflicción, que viene, esta y esta vienen a ser casi la misma, ¿verdad? Aflicción, culpa y perdón y enfermedades catastróficas terminales. Vamos a elegir algunas de ellas para las próximas sesiones y con la gracia, con la ayuda de Dios, vamos a revisar todo esto para ponerlo en el tapete de la consejería, en el tapete de la discusión. Nosotros debemos de tener la capacidad para no afrontar nuestros problemas matrimoniales, sino para ayudar a otros con problemas matrimoniales. Ayudar a otros a la luz de la escritura, con ansiedad, con depresión, con temor, adicciones. Cuando pensamos en adicciones, tenemos la lista común: drogas, alcohol, pornografía, pero hay otras adicciones, adicciones ocultas que nosotros todavía no nos damos cuenta que lo son. Ahora con las redes sociales, con la tecnología y otras adicciones al trabajo. Imagínense, alguien puede ser adicto al trabajo, aunque se va a ver este problema aparte, pero adicciones al sexo, ¿verdad? La ira y la hostilidad. ¿Cuántas personas han muerto o han ido a la cárcel por no controlar la ira? ¿Cuántos ministros han perdido su rol como siervo por no controlar la ira? Problemas con los hijos del día a día, ¿verdad? La culpa y la depresión, situaciones como esa. Fue un gran placer haber compartido con usted. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y será hasta la próxima. Dios le bendiga.